Hola a todas y a todos, aquí estamos otra vez para seguir hablando de nuestro tema favorito, los libros. Parece que fue ayer que hacíamos las recomendaciones del Día del Libro, que pasó como una exhalación, pero hizo estallar la primavera, fue un día espectacular aquí en Cataluña por lo menos. Yo creo que la gente sintió después de todo un año largo de pandemia que volvíamos a respirar en libertad. Hubo rosas, hubo libros y en la 11 de Cataluña hubo un colofón de oro que fue esa maratón de cartas de amor que empezó a las 10 y terminó a las 2 más o menos. Una larga jornada interesantísima, divertida y además llena de sorpresas, no solo porque en el proyecto se implicaron muchas personas conocidas, compañeros y compañeras de trabajo y otros afiliados, sino porque además nos permitió descubrir algún secretillo de personajes famosos, escritores, filósofos, etcétera, etcétera. Estuvo realmente original y muy bien. Esta vez vamos a proponeros un tema que ya se ha tocado de refilón en otros episodios, pero esta vez le vamos a dar un poquito más de caña y vamos a centrarnos en algunos autores que nos están haciendo disfrutar mucho. Se trata de la novela histórica, concretamente la novela medieval. Es evidente que la novela histórica tiene mucho éxito, tiene muchísimos adeptos por muchos motivos, porque está bien documentada, porque nos traslada a otras épocas, porque además vivimos historias imposibles en nuestra época, etcétera, etcétera, ¿no? Y la novela medieval especialmente tiene una serie de características, o por lo menos los autores de los que hablaremos tienen una serie de características comunes, yo creo. La primera, que hacen libros largos, muy largos y fáciles de leer, libros que atrapan, y libros que no puedes soltar hasta el final porque tienen todos los elementos que puede tener una buena novela de evasión, además de la documentación pertinente que suele ser exhaustiva. Intriga, amor, aventuras, a veces un poquito de humor, unos personajes muy creíbles, etcétera, etcétera. Eso hace que sean libros atractivos, que sean libros hasta exóticos, si me permitís, porque aunque ocurren en tierras cercanas, ocurren muchos siglos atrás y la manera que tenían de vivir aquella gente tiene muy poco que ver con la manera que tenemos hoy en día de vivir. Hay muchos y muy buenos autores que tocan el tema de la novela medieval y lo hacen muy bien, pero teníamos que decidirnos por alguno de ellos y hemos escogido los que consideramos los tres más representativos o tres de los más representativos. Esos tres mosqueteros a los que nos referimos en el título de este episodio, tres grandes autores, pero que como en la novela de Dumas no serán tres, sino cuatro. Los tres, Athos, Porthos y Aramis, y un cuarto, D'Artagnan, sin el cual no existiría la historia. Pues aquí va a ser un poquito lo mismo. Vamos a hablar primero de los tres mosqueteros: Ken Follett, Ildefonso Falcones y Chufo Llorens. Empecemos pues por el primero de ellos, por Ken Follett. Tiene el número 1 y además con todas las de la ley, porque gracias a sus Pilares de la Tierra, yo creo que la novela histórica cogió un auge que era impensable hasta entonces. Ken Follett nació en 1940 y empezó escribiendo novelas de espías sobre la Guerra Fría, sobre rusos, americanos, con algunos títulos muy muy notables como La Isla de las Tormentas, Triple o La clave está en Rebeca. Ni que decir tiene que todos estos libros los tenemos aquí grabados en la biblioteca digital de la 11, ¿eh? Pero en la segunda mitad de los años 80, la Guerra Fría parecía empezar a declinar, a decaer, hasta que en 1989 cayó el muro de Berlín. Y justo en ese año, Ken Follett dio un giro brutal. Escribió una novela medieval que no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta entonces, Los Pilares de la Tierra. ¿Quién no la ha leído o ha visto la serie? Es una novela que tiene casi todos los ingredientes que luego tendrían las novelas medievales modernas. Es un libro sobre la construcción de una catedral en el condado de Kingsbridge, en Inglaterra, en la que los personajes les ocurre de todo. Aquello es un culebrón en toda regla, muy complejo, con muchísimos personajes, con proscritos, con monjes, con nobles, con todo tipo de historias. Ya os digo, un culebrón en toda regla, ¿eh? Además pasan desgracias, hay una saga familiar que va creciendo, las mujeres son muy modernas ellas porque son proscritas y les permiten hacer una serie de cosas que sería impensable dentro de la sociedad tal como estaba establecida. Es una novela que tuvo un éxito, sigue teniendo un éxito tremendo, y lo tiene porque mantiene en vilo al lector como lo había hecho con sus novelas anteriores. Y hay una pequeña trampa, que es que tengo un poco la impresión de que coloca personajes de hoy en día en el siglo, no sé si el siglo XII, no estoy seguro, es siglo XI o siglo XII, pero bueno, es igual, es la época medieval. Son personajes que piensan casi como pensaríamos nosotros, condicionados por unas normas, evidentemente, de la época, pero es verdad que son bastante más cercanos a nosotros que podrían ser los de otras novelas. Lo cierto es que
Ken Follett triunfó como ni él mismo se imaginaba. Hace una descripción tremendamente interesante sobre cómo se construían las catedrales, pero además, y sobre todo, es una novela trepidante de evasión que tuvo su serie correspondiente y que tendría al cabo de muchos años una continuación que es Un mundo sin fin, 2007. Nada que ver, es un libro que sí, que es distraído, que es interesante, que pasa bien, pero comparado con su predecesora, con Los Pilares de la Tierra, la verdad es que, bueno, se lee porque le tienes un cariño al Ken Follett, porque pasa bien, pero bueno, hay que ser muy fan para leerlo con el mismo entusiasmo. Y mucho más tarde, ya en 2017, publicó lo que sería la tercera parte, ya bastante más moderna, en la que nos hablan del principio del espionaje del Imperio Británico, cómo empezaron los primeros espías, ¿eh? Estamos hablando de Una columna de fuego. Yo creo que sigue bajando la calidad de la saga o de la serie, porque es una novela que llega incluso a aburrir un poco en algunos momentos. Vuelve a tener momentos muy interesantes, algunos momentos muy brillantes, pero es verdad que da la sensación de que la ha escrito un poco por encargo. La última, Las tinieblas y el alba, es una precuela. Esta va más para atrás de Los Pilares de la Tierra. Esta debería de cerrar la serie en principio y bueno, vuelve a los orígenes. Esta vez nos cuenta los orígenes del priorato de Kingsbridge, y es un libro que vuelve a coger un poco de fuerza narrativa. Se mueve por un terreno que conoce muy bien y además que ya tenía construido. Y dejamos a Ken Follett para hablar de otro de los grandes, sin duda alguna, Ildefonso Falcones. Ildefonso Falcones nació en 1958 en Barcelona, abogado de profesión, irrumpió en el panorama literario con La Catedral del Mar, uno de esos libros que solo con su nombre ya hacen poner de pie. Una novelaza tremenda que explica la construcción de Santa María del Mar. Podría parecer, la Santa María del Mar de Barcelona, quiero decir, podría parecer una copia de Los Pilares de la Tierra, porque hay una iglesia de por medio, pero no tiene nada que ver. Falcones aquí sí que se ciñe mucho a las costumbres de la época. Los personajes son de la época, viven como vivían los personajes de la época, piensan como ellos, sí que se rebelan, es verdad, pero están condicionadísimos por sus circunstancias, por las costumbres, por la fuerza del clero, por los nobles, en fin, por toda una serie de cosas que sí que los condicionan de una manera absolutamente decisiva. La vida de los protagonistas de La Catedral del Mar es bueno, a mí me parece, yo no soy historiador, pero es muy creíble, y lo que ocurre en la historia también. Hay un punto de culebrón, siempre hay malos, siempre hay desgracias, hay amor, hay aventuras, hay momentos muy emocionantes. Hay una escena en la que, no voy a hacer ningún spoiler por si alguien todavía no lo ha leído, cosa extraña porque es un libro que hemos leído prácticamente todos, pero si no, sobre todo no os lo perdáis. Hay el levantamiento de una de las piedras, hay una orden que son los bastachos. Los bastachos son gente que llevaba las piedras para poder construir la catedral, voluntarios en definitiva. Y el protagonista quiere ser un bastage, pero es pequeño para ello, y cuando intenta levantar la primera piedra, esa escena es absolutamente memorable. La historia engancha desde la primera página. Parece mentira, pero cuando llevas ya 2 páginas no sueltas el libro hasta el último instante. La Catedral del Mar, La Iglesia del Mar en catalán, es uno de esos libros que se ha traducido a 40 idiomas, que se sigue vendiendo, que también tiene su propia serie, con audiodescripción, por cierto, y que no es fácil de olvidar. Ildefonso Falcones publicó unas cuantas novelas más, 2 concretamente, La mano de Fátima, también histórica pero no medieval, y La reina descalza, también histórica, sobre el mundo de los gitanos, que no son, o no me parecen a mí tan interesantes como La Catedral del Mar. Sin embargo, 10 años más tarde, es decir, en el año 2016, publicaría la segunda parte de La Catedral del Mar, Los herederos de la tierra. Es una novelaza también. En este caso ya habla de los nietos, de los descendientes de los protagonistas de la primera historia, y se centra en los orígenes del mundo del vino en el Panadés. Es una novela en la que lo mismo, hay lucha por la vida, hay supervivencias, hay amor, hay ambición, hay venganza. Están todos los elementos propios de una novela de este tipo. Trepidante, tremenda. En fin, me pareció una dignísima continuación de esa Catedral del Mar. Y el tercer mosquetero de la novela medieval es nuestro amigo Chufo Llorens. Chufo Llorens, a quien tuvimos la suerte de tener en nuestra delegación presentando su novela Te daré la tierra.
se ha convertido en un amigo de esta casa y todos le tenemos mucho cariño, que es el mismo que él nos profesa a nosotros. Es un personaje absolutamente, es un sabio entrañable, es un hombre afable, es una persona que es un erudito que además nos cuenta cosas y te quedas con la boca abierta. En fin, recuerdo el día que nos presentó Te daré la tierra, que todo el público, todos los que estábamos en aquel auditorio, nos pusimos en pie en un aplauso cerrado que le emocionó. Chufo Llorens nació en 1931 en Barcelona, estudió Derecho y se dedicó al mundo del espectáculo desde el punto de vista de representación. También hizo algún guión o alguna aportación. Quizá la más notable es la creación de uno de los personajes de Mari Carmen y sus muñecos, Doña Rogelia. Ese personaje tan divertido, aquella viejecita de orejilla del sordete que la gente que tenemos ya una edad o dos recordaremos con verdadero cariño, ¿no? Con, en fin, un puntito de nostalgia. Él empezó a escribir tarde, cuando se jubiló. Toda la vida había querido escribir y lo hizo pues cuando sus obligaciones se lo permitieron. Empezó a cosechar éxito tras éxito, llegando a ser finalista del Premio Planeta, pero cuando realmente su nombre fue famoso en el mundo entero, y no exagero porque el libro se ha traducido a 40 países también, es Te daré la tierra. Te daré la tierra, publicada en 2008, es una historia que ocurre en la Barcelona medieval también. Hay una parte que es rigurosamente histórica, que es la de las vicisitudes de los condes de Barcelona y su mal gobierno y sus veleidades que estuvieron a punto de poner la ciudad en guerra. Y al otro lado, pues una historia de ficción de un campesino que consigue cambiar su destino y dedicarse al comercio con notable éxito. Esto contado así parece una historia sencilla, pero no. Hay de todo, hay como en todas, ¿no? Hay aparte de un rigor histórico más que notable, hay una intriga muy potente, hay historias de amor y pasión, hay malos, hay humor, cosa que se agradece porque en los otros libros prácticamente no lo hay. Aquí sí que hay algún momento pues que sueltas una sonrisita, tampoco es de carcajada, pero sí que tiene algún momento pues que destensa, ¿no? Porque la historia es muy potente, es un libro muy largo, es un libro que tampoco puedes soltar, y el estilo además de Chufo Llorens es que tiene una prosa muy distinta a los demás autores. Los demás autores que estamos comentando y el que luego vendrá, el D'Artagnan de este capítulo, tiene un estilo sencillo, moderadamente sencillo, bien hecho, pero muy funcional. En el caso de Chufo Llorens no es así. Son frases largas, muy bien construidas, llenas de contenido. Es un libro para leer con calma, este y su continuación. Disfrutas con su prosa tanto como disfrutas con su historia. Te daré la tierra es una novela imprescindible. Hay una traducción catalana, Tu daré la tierra, pero como tiene una prosa tan especial, la traducción cuesta un poco de entender, curiosamente. Es mejor leerlo siempre que se pueda en versión original. Chufo Llorens es uno de estos autores con un estilo propio. Cuando lees dos frases de él, ya sabes que es Chufo Llorens. Te daré la tierra tuvo una continuación, Mar de Fuego, en 2011, que también incide en la parte histórica y en la parte de ficción. Con mucha habilidad continúa juntando elementos históricos con elementos de ficción y quedan perfectamente integrados. Es una novela también notable y muy interesante de leer. Quizá al final los últimos capítulos son un pelín más flojos, si se puede decir así, pero el libro merece mucho la pena. Y tras Los Tres Mosqueteros vamos a por D'Artagnan, un escritor mucho más joven que los demás, pero que ya nos ha regalado 4 novelas magníficas, las 4. Es una tetralogía, la saga Fleury, ambientada en la Francia de los siglos XII, XIII y XIV. Estoy hablando de Daniel Wolf. Daniel Wolf, que nació en el año 1977 en Alemania y que ha construido este pequeño universo literario muy interesante, porque aquí mezcla también los mismos elementos que en las otras novelas, pero es más fresco, quizá con más humor, con un poquito más de optimismo. No son grandes tragedias ni pasan grandes cosas aquellas que ostras, el mundo se hunde, ¿no? Sí que hay malos y sí que pasan muchas cosas, pero tiene un punto como más fresco, más moderno probablemente. Es un autor joven y se nota. Las 4 novelas de que consta la serie son La sal de la tierra, 2015, en la que se nos habla de los mercaderes de sal; La luz de la tierra, 2017, en la que también está el elemento del saber, del enfrentamiento de la iglesia y la enseñanza laica, etcétera, etcétera; El oro del mar, 2018, aquí hay una travesía marítima muy interesante, muchas aventuras; y finalmente en 2020, La plaga del cielo. Aquí entra la ciencia, ya estamos en el siglo XIV. Esta última todavía no la tenemos en la biblioteca digital, pero no tardará porque se está acabando de grabar.
Una tetralogía ideal para este verano porque se lee con mucha facilidad y atrapa como la más apasionante de las series. Y esto es todo. O esto es todo por hoy de momento, así que nada, solamente nos queda ponernos la cota de malla, la armadura, la mascarilla y a leer. Un abrazo. Sin armadura, si puede ser.